Buenas tardes, Concepción. Buenas tardes, Margarita. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. buenas tardes. Muy bien. Entonces, ya Concepción nos hizo favor de explicarnos lo que quiere trabajar hoy aquí en sesión. Y entonces vamos. Primero, Margarita, quiero que me digas el peso energético de su nombre y que me digas la energía con la que llega aquí y ahora en este momento. Bueno, el peso energético está muy relacionado con la mala postura que ella tiene frente a la vida porque su cuerpo tiende a agivarse, a inclinarse, a proteger el corazón y a mantener una mirada hacia abajo, una mirada que está muy conectada con la sumisión. Con la energía que llega, hay mucha rabia contenida, mucha rabia que no está expresada y su campo energético lo siente demasiado inseguro para ella, muy grande para la forma energética que ella se siente. Entonces hay una conexión con el desamparo y con estar energéticamente muy abierta a circunstancias dolorosas de la vida. Entonces se ve muy abierto, se ven portales en este momento que están abiertos y todos están activos. A ver, pero cuando ella abrió estos portales energéticos, vamos ahí. Bueno, sí, así sí. Sí, estos portales, bueno, esto viene de atrás, de atrás, de atrás, porque es una forma de sentir la vida, pero no en totalidad. Al abrir ella una puerta, ella puede sentir y percibir lo que pasa en su entorno, pero de alguna manera no es una apertura total de su campo. Entonces ella va abriendo como por secciones y el origen de toda esta situación es maltrato, es una, es un miedo a ser maltratada. Entonces, vamos a ver cuál fue el maltrato que fue tan duro para ella, tanto energéticamente como físicamente, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, que la pone en una condición de vulnerabilidad constante. Sí, aquí hay un maltrato psicológico, pero también hay un maltrato físico. La veo a ella como, pero es maltrato por hombres. Puede ser papá, puede ser una figura que represente como alguna figura de poder, pero yo la veo aquí en una postura donde ella ha sido y fue muy castigada. También hay una mezcla porque va llegando ella, va botando mucha información y también ella muestra una vida donde fue abandonada, pero la primera vida que ella proyecta es una vida donde ella em, le pegaron mucho porque todo lo que ella hacía aparentemente lo hacía mal para la persona. Y un hombre, puntualizo. Entonces, de alguna manera ella hizo que la vida le diera la espalda a la vida y sintiera mucha inseguridad, se sintiera muy insegura de lo que ella hacía. Pero hay también notas de abuso que también están muy relacionadas como con este aspecto que es como el aspecto central para ella. Quiero que observes, Margarita, vamos atrás en el Mm, tiempo y quiero ujú. que me digas cómo ella vivió su primera encarnación, cómo ella se encarnó por primera vez y qué experiencias tomó en esos momentos de su vida. Con mucho miedo. Ella, la primera encarnación desde, digamos, desde una, desde como una visión antes de encarnar, con mucha inseguridad, mucha incertidumbre, sobre todo porque las sensaciones que le daban a ella al encarnar no le daban a ella mucha seguridad, porque ella veía a su alrededor energías turbulentas, energías que de alguna manera se movían y esto a ella aparentemente no le daba confianza, es como entrar a algo que ella no conoce.
y que no tiene esa certeza, le da muchísimo miedo. Entonces, estuvo mucho tiempo esperando a encarnar. Pasaron como, no hay un tiempo definido, pero siento como si hubiera, por la lectura que hago energética, como si hubiera pasado mucho tiempo para que ella hubiera entrado. O sea que pasó por muchos periodos de transición. En estos periodos de transición, ¿qué fue lo que le llevó a encarnar en esa primera encarnación con esa mujer y con esa familia con esas características específicas? Porque hay una energía que te va moviendo, una Ok, energía que es en forma circular, que hace que tú de alguna manera, lo quieras o no, esa energía te mueve. Y pareciese como si fuera una preparación para encarnar, ok. En como es, si, sí. perdóname, en esta energía que prepara para encarnar, quiero observar qué es esa energía y cómo es esa preparación. Es, como te digo, es una energía que te mueve, parece la forma de una espiral que te va tomando, y de alguna manera va creando en ti como, primero porque hay muchas sensaciones que vas sintiendo, y las primeras sensaciones que vas sintiendo aquí es temor, pero aquí, en el punto del corazón. Y esa primera sensación, después, en la medida que la energía se va moviendo, estas sensaciones en el cuerpo se van manifestando en todo, van como distribuyéndose y de alguna manera van empezando a tomar una forma en ella, y esa forma de ella es la que la va relacionando energéticamente con los que van a ser sus primeros padres. Ok, entonces quiero que observes en esa energía circular cómo ella va tomando ciertas características o va desechando otras para poder ser compatible energéticamente con quien ha decidido encarnar. Es una energía que para ella es acumuladora, porque en el paso donde la energía se va moviendo, muchas energías se van adhiriendo, 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 y esas energías le van dando a ella una sensación mucho más física, pero va empezando ella en este proceso a sentir que la fisicalidad es pesada, es densa y es difícil de, como de andar, es difícil de avanzar, es difícil de moverse. Entonces, en este ya punto, previo antes de la primera encarnación, ya su cuerpo ya va sintiendo la pesadez, va sintiendo la timidez y va sintiendo el miedo de entrar a la existencia. Como entrar a una existencia es entrar a un mundo desconocido. Entonces, todo eso le da a ella mucho temor. A ver, aquí hay una cosa interesante. Cómo ella va tomando experiencias, si va a ser su primera encarnación, de dónde toma esas experiencias que va tomando y va clasificando. No me importa si es positiva o negativa, o sea, cómo la va haciendo. Porque la energía Ujú. en la que ella se ve envuelta trae esa capacidad, trae como, como si esa energía tuviera la capacidad de implantar esas memorias, Okay. y esas memorias, en la medida que ella va dando este movimiento, estas energías se van adhiriendo y em, van tomando como una especie de forma en el cuerpo, van como pegándose al cuerpo, y, y van como, haz de cuenta, es como si se estuviera creando un muñeco de barro, y esas energías van tomando esa forma y el cuerpo va tomando una forma específica. Entonces es parte de esa energía la que va haciendo estas adiciones. ¿Cómo, ¿Cómo es esa energía? ¿Cómo ves esa energía? ¿Cómo la percibes? Yo la percibo densa, la percibo pesada, la percibo en formas de códigos que se van volviendo como, como tomos, como si fueran bibliotecas, Ujú. y de alguna manera no todas quedan adheridas a ellas, solamente ciertas energías en la medida que ella va circulando se van pegando a ellas, otras no. Entonces todo lo que se adhiere a ella va tomando forma en su cuerpo, inclusive las formas que se van adhiriendo le van dando a ella como el preámbulo a un cuerpo femenino. Ok, entonces cuéntame cómo se llama esta energía para poder hablar con ella. Alzón, Alzón. Ok, ¿me permites hablar con Alzón? ¿sí? Ok. Alzón, Sí. ¿qué tal?
Bien. Qué bueno. Cuéntame cómo es esta forma energética en la que vas distribuyendo esta estructura en cada energía para poder encarnar. Es el contenido energético y genético que va a tener un alma antes de encarnar. Ya hay Ujú. una energía preestablecida para que ella empiece a vivir su primera realidad, su primera experiencia. ¿Quién establece estas formas energéticas, en este caso específico, para concepción? En el caso de concepción, es una energía de atracción, porque como esta espiral y lo que yo represento, hay muchas que están alrededor de la Tierra. Y estas espirales están conectadas a unos conductos, a unos ductos, a unos corredores energéticos que hacen que las almas empiecen a elegir por afinidad dónde entrar. ¿Cómo vas determinando la forma energética afín a donde va a dirigirse cada almita? Porque en ese camino previo antes de entrar aquí a esta espiral, Mm. hay resistencias. Hay unos que sienten resistencias, hay otros que se sienten mm, fácil adaptables a a otras espirales, a otras condiciones de vida. Y para ella las resistencias marcan una pauta para que ella pueda ir potencializando esas experiencias durante su vida. Esas resistencias van a ser parte de su existencia. Ok, y entonces esas resistencias, ¿cómo se manifiestan desde el momento de buscar una compatibilidad energética? Van quedando grabadas tanto en el ADN como en todo el contorno energético de su cuerpo. Son formas de señales, formas de energías, son formas codificadas que están alrededor de su campo energético también. Todo va conjugando y todo se va manifestando en el momento que ella ya toma la decisión de su primera encarnación. Ok, Ahí es donde hay una activación. estos códigos, ¿cómo se establecen en cada estructura energética? Todos los seres que quieren encarnar tienen este prototipo de códigos, Mm. pero hay unos que se van activando de acuerdo a la primera vida que van a sostener. Después estos códigos se van activando y esto de alguna manera va dependiendo de la vida, cómo ella va viviendo su existencia, y en la medida que ella va viviendo su existencia, estos códigos son experiencias que de alguna manera van a ir viviéndose vida tras vida y ella va a ir viviendo todo un entorno energético donde las experiencias van quedando saldadas para En- ella. Entonces, estos códigos, al final de cuentas, son como estructuras energéticas que van a ir poniéndose día a día y vida tras vida, o sea, Vida tras vida. y los códigos no son transferibles o cambiables o no. Ok. Ya lo Ah, que quedó definido en el cuerpo. ok. Ok. Déjame con Margarita. Margarita desconecta. Ujú. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo lo viste? Muy sin rostro, sin una forma definida, más bien es pareciera como si fuera un ADN, podría decirlo, Ajá. porque en él se ve como una especie de maqueta donde se va impregnando la energía en el contorno del cuerpo del alma que va a encarnar o del ser que va a encarnar y va encarnando con ciertas condiciones, como ciertas especificaciones, como si esa energía ya tuviera como un manual de convivencia o de cómo vivir la vida, como si él definiera
un destino para una persona y un destino donde de alguna manera fuera muy difícil cambiar porque la energía tiene la sensación de ser, haz de cuenta, como algo metálico, como algo, como si fueran, como lo que vemos en las pirámides, como ese tipo de energías que de alguna manera van marcando ciertas pautas de vida. A ver, entonces aquí fíjate, vamos primero a trabajar en este momento presente la forma de desencarnación. Primero, quiero que empiece a diferenciar la energía de fusión de la conciencia con las emociones, con la esencia y con la forma en que el alma energéticamente decide ser real, medible, sólida en este cuerpo y cómo pretende empezar a mover los campos energético-magnéticos de ese cuerpecito que se va a encarnar. Y quiero que al hacerlo empiece a gestionar una nueva forma de movimiento fotónico para que las células, primero desde la sangre, luego desde los órganos, luego desde los tejidos, empiece a transformar, a hacer alquimia y a eliminar la parte de la sensación de vida y de muerte. Bueno, lo primero que ella empieza a sentir es su energía envuelta en esta energía que te digo que es densa, que son circuitos. Estos circuitos tienen un magnetismo que hacen que en el momento antes de nacer ella sienta una atracción hacia el padre y hacia la madre y van creando este tipo de conexiones. Y la sensación es crear estas conexiones y crear conexiones que van y son muy afines a lo que ella siente o lo que ha sido codificado en el cuerpo de ella como un destino ya predestinado. Entonces esto va creando como mandalas, date cuenta, como formas energéticas y esto va creando en ella un entramado de vida que hace que ella circule siempre en esta forma energética por esta ley de atracción, digamos, que siente hacia otros seres que tienen energías similares y se atraen de alguna manera, encajan perfectamente como un rompecabezas. A ver, aquí quiero que empiece a transformar la forma, eso es inevitable, que emane energía a ella. Entonces, quiero que empiece en esta emanación de energía a observar la cohesión de su campo energético de acuerdo a los fluidos que van fusionando todos sus sistemas y todas las relaciones de sus propios órganos, que también más adelante eso se basará en la forma en cómo se relaciona en el exterior, ya sea con los padres, con los primos, con los amigos, con las parejas. En esos fluidos quiero que empiece a entender cómo es el cambio de estado de esos líquidos. ¿Para qué? Para empezar a evaporar la energía que está vinculada con la forma de su ausencia, o sea, no de la ausencia de los otros, de su propia Propia. ausencia. Bueno, aquí viéndose ella dentro de este campo energético, ella ve cómo su cuerpo, sus cuerpos, eh, como su, como que su cuerpo sutil está conectado y de alguna manera hay una serie de filamentos que van haciendo unas interconexiones y unos vínculos con esta forma energética y esto va muy como de la mano con las emociones que ella siente, porque en la medida que ella va sintiendo cierto tipo de emociones que pueden ser de alguna manera limitantes y ahí pueden entrar dolorosas, tristes, rabias y todo este tipo de energías, como estos circuitos o estos filamentos se van adhiriendo mucho más a su cuerpo y hacen que ella vaya perdiendo una conexión con ella misma y la hacen sentir a ella muy apretada y
como al sentirse ella apretada, sus movimientos son muy limitados, pero en el momento que ella va sintiendo otro tipo de emociones, la sensación energética es mucho más amplia, es mucho más libre. Entonces, en la medida que ella va sintiendo más de este tipo de emociones limitantes, su cuerpo cada vez se va sintiendo más comprimido, se va sintiendo más pequeño y va perdiendo como esa guía interna de ella misma. Entonces, ahí va sintiendo ella como ciertas pulsaciones de dolor que se van manifestando por las experiencias. Hazte cuenta, esto pareciera como una especie de circuito energético que está muy relacionado con lo que ella siente, con lo que ella percibe y con lo que ella va sintiendo en el entorno. Entonces, para ella es una sensación bastante dual la que ella está sintiendo en este momento. Quiero que empiece a transformar la forma de vivir los códigos del dolor como parte de adquirir o sabiduría o experiencia o no sé, a través del miedo. ¿Por qué? Porque entonces estos dolores se vuelven para ella una forma eh, codificada de que el miedo se vaya expresando siempre de forma recurrente y natural en ella como un absorbor o como el que absorbe esta energía, este miedo. Y dime qué pasa. Lo que empieza a pasar es que ella empieza a relacionar, digamos, el miedo o el dolor o al- este tipo de emociones con los órganos. Están muy definidos. Mm, Por ejemplo, el dolor es totalmente del sistema reproductor ujú, y el miedo está definido aquí en toda la parte del corazón, mm. muy pegado. Entonces, al tener tan definido estas energías, de alguna manera estas energías no solamente se reflejan en su interior, sino también se están reflejando en la parte externa. Es como si de alguna manera ella sintiera que ella es como si ella sintiera que ella trajera este tipo de vivencias a su vida, pero de alguna manera la relación que mantiene o que esa energía es como si la energía, la estructura de esa emoción tuviera esa forma, una forma de atracción. Entonces, por eso es que ella va sintiendo cómo va trayendo personas a su vida, situaciones a su vida, y de alguna manera las personas juegan un papel muy importante porque van potencializando las emociones que ella ha ido adhiriendo alrededor de sus vidas en todo su cuerpo. Y hablo de los órganos específicamente. Claro, porque aquí, fíjate, hay una creencia que está implantada en la pérdida de mí me enseña a amar. Y entonces quiero que empiece a transformar todos los códigos que ha integrado o que ha incorporado o que ha mantenido su vida y sus vidas en una encrucijada, esos códigos que hablan sobre el amor, sobre la vida, sobre la dependencia, sobre el futuro, pero sobre todo esta forma en la que ella siente que se va perdiendo, que se tiene que perder para vivir la aceptación de otros. Y quiero que empiece a trabajar hipotálamo, hipófisis, corazón, columna y pulmones. Sí, esos son los puntos que tienen más los códigos y estas son códigos que se sienten activos, parecen como pequeñas luces que parpadean dentro de toda la parte, tanto de sus hemisferios, toda la parte interna, toda la parte estructural de ella, Ajá. toda la parte de la hipófisis, todo haz de cuenta es como si su cuerpo estuviera lleno de estos códigos que van descendiendo, van bajando por la columna vertebral y le van dando a ella una sensación de tener una columna vertebral supremamente pesada, y cuando ella va llegando al coxis, a la base de la columna, siente un vacío. Entonces así es como ella va relacionando qué es la vida. Y si nos vamos y nos giramos y la vemos a ella hacia adelante, hay una sensación de impregnación de dolor que está conectada con estos códigos que están en toda la parte de la estructura cerebral y que de alguna manera envían señales de energía hacia los órganos, y esto hace que de alguna manera sus órganos se vayan debilitando de acuerdo a la experiencia, porque muchos de estos códigos pueden ser programados
como para una progresión. Entonces aquí vemos cómo su garganta se siente afectada, cómo se va sintiendo su corazón, se siente pequeño, la forma en que ella respira también la siente deficiente y de alguna manera su cuerpo se va sintiendo cada vez menos productivo energéticamente, menos vital y va sintiendo también una sensación de muchos dolores y de pesadeces como estomacales. Toda la parte del sistema digestivo tiene problemas para digerir no solamente el alimento físico, sino también el alimento energético. Quiero que empiece en este momento, Concepción, a entender que todos sus niveles están relacionados, primero con toda su parte energética, segundo con todo su cuerpo, y quiero que empiece, vamos a trabajar en los centros energéticos. ¿Por qué? Porque en esta forma en la que ella se va formando desde esta primera creación, los centros energéticos van tomando esta forma a través de todos los canales energéticos de su cuerpo. Entonces todos los meridianos están asociados, cada meridiano, a una emoción en particular, a una forma de humillación, de vergüenza, de desprecio, de culpa, de insatisfacción, de remordimiento. Quiero que empiece a eliminar la forma en que todas estas manipulaciones energéticas han interferido en la forma de asimilar la vida. Y quiero que lo haga a través del páncreas, a través del hígado y a través del vaso. Bueno, aquí la primera impresión de los centros energéticos es verlos oscuros y pequeños y la sensación es como si ellos estuvieran sellados. Entonces están sellados desde la parte frontal, también desde la parte, pero sí están abiertos de la parte posterior del cuerpo. Entonces hay una conexión al estar sellados en la parte frontal, cuando tú entras al cuerpo energético y ves el funcionamiento de ellos, es como si ellos estuvieran direccionados a diferentes como estancias o ciertos momentos de su vida. Entonces hay un flujo de energía que siempre se está alimentando del pasado o de lo que aparentemente ella siente como un pasado y de alguna manera, como no hay una liberación energética o no hay un fluir energético correcto de su cuerpo lo que hace es, de alguna manera, se siente demasiado congestionado energéticamente, como si no pudiera liberar. Entonces, la sensación es como su cuerpo estuviera a punto de estallar, porque todo lo que pasa en ella sucede en un mismo momento, así la relación esté muy conectada con el pasado. Entonces, al estar conectada con estas líneas de tiempo a través de sus centros energéticos, lo que hace es que ella empiece a vivir. Es muy particular porque es como si ella estuviera viviendo en ella diferentes momentos de vidas pasadas o de líneas de tiempo. Y esto hace que sus órganos de alguna manera se sientan como que estamos en el presente, pero también estamos viviendo una vida pasada. Entonces hay unas como memorias energéticas que se entrecruzan. Entonces al cuerpo le queda muy difícil definir si está acá, si está allá o dónde quiere estar, porque está simultáneamente en muchas partes. Porque estas emociones energéticas están interfiriendo en su cuerpo ahora. Y estas interferencias van generando limitaciones en la forma en la que ella se va cegando a verse ella para ver lo demás y empezar a negociar con lo externo a partir de cómo venderse ella en lo interno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está experimentando sentimientos y emociones inferiores, dolor, humillación, culpa, miedo, como extractores energéticos y al mismo tiempo como imanes energéticos, ya sea de otras vidas, de otros momentos o de esta vida de otras personas. Es como un absorbedor energético que se queda con todas esas emociones para sentir que puede ella realizar algo que valga la pena, algo verdadero, algo que se le tome en cuenta, que se le aprecie.
Bueno, aquí lo que ella se siente es que ella es su propia carga, su propio sacrificio, su propia interferencia al estar conectada con estas líneas de tiempo. Por eso ella sentía toda esta mala postura frente a la vida. Y lo que tú decías, claro, los meridianos, en la medida si hay este trancón energético, si hay estos como tapones energéticos, pues no permiten que la circulación energética se haga de la forma en que ella deba hacerla, una forma saludable y adecuada, y esto va creando ciertas interferencias dentro de su cuerpo, porque va creando unas capas internas que de alguna manera van bloqueando la vitalidad, y es una forma inversa. Y voy a explicarlo porque es una forma inversa de ver, como si sus cuerpos energéticos habitaran dentro de ella Ujú, y ella estuviera vacía en su entorno. ujú. Entonces es una relación muy confusa la que ella siente dentro de su cuerpo, porque sus propios cuerpos energéticos terminan siendo su propia interferencia, porque están interfiriendo al estar conectados con otras líneas de tiempo, y están interfiriendo su presente, y emocionalmente están quitándole vitalidad a su cuerpo. Es como si ella estuviera invertida energéticamente. Quiero que empiece a transformar la forma en que el miedo, el sufrimiento y la forma de no ver, de no sentir, de no amar su estructura a través de no desear la vida, sino más bien la continuidad a través de la copia de algo o de alguien más. Quiero que empiece a transformar la forma en que todas las estructuras, tanto energéticas como biológicas, empiezan a centrarse en la maduración, eliminar la debilitación o debilitamiento, primero de los músculos, después de esta parte endocrina de la comunicación, y otra vez vamos hipófisis, hipotálamo, y quiero que trabaje también esta parte del sistema nervioso periférico. Bueno, sí, todo esto es importantísimo porque es una forma de negación de la vida, es una Uh-huh. forma en que ella ha aprendido a protegerse de ella misma y aparentemente de proteger lo que para ella es un entorno complejo o difícil o doloroso y de rechazo. Aquí toda la parte, digamos, toda la parte de la hipófisis, pero sobre todo en la parte de como del tallo cerebral, ahí es donde hay una energía que de alguna manera transmite esa necesidad de protegerse ella, de sentirse invadida por la vida, invadida por las personas, y esta invasión está conectada con el rechazo, con el Uh-huh. abandono y con muchas situaciones que de alguna manera ella quisiera vengar, pero de alguna manera la forma en que ella se ha ido conteniendo vida tras vida la van inhabilitando a ella. Entonces, en la medida que ella se va abriendo a la vida y va liberando todas estas memorias que estaban contenidas dentro de su campo energético, toda esta forma de ella de acumularse energéticamente a ella misma para ir desconectándose de la vida poco a poco y dándole y sintiendo el poco sentido que tiene ella. Esta liberación es importantísima porque son acumulaciones energéticas que vienen de las líneas de tiempo, que a su vez están Uh-huh. conectadas con otras líneas de tiempo, y parece como un efecto dominó. Entonces todo su cuerpo en este momento se siente en una gran liberación, como si ella se estuviera fracturando a ella misma, pero la fractura está conectada y está muy dirigida a este entorno energético que ella ha creado y que de alguna manera la hacía sentir a ella disminuida. Entonces aquí yo veo como ella se va abriendo en capas, en capas, en capas, en muchas capas, como las capas de una cebolla, y en este momento ella va sintiéndose energéticamente diferente, como en ciertos momentos se desprende tanta energía y puede sentirse desamparada, pero de alguna manera toda esta liberación hace que ella se sienta mucho más tranquila. Quiero que empiece a eliminar todos los efectos de cristalización, fíjate, en el aspecto de la dualidad. Trae esas líneas de tiempo, pero trae la dualidad y las separa en falsas realidades que van compensando la distracción de esta existencia. Entonces, quiero que empiece a eliminar toda la parte del pasado y del futuro desesperanzador, donde sus logros, al final de cuentas,
no tienen fuerza aparente porque no se le reconoce desde afuera, que es lo que ella necesita de alimentación. Bueno, aquí ya empieza a integrar porque cuando tú hablas de dualidad inmediatamente veo las dos concepciones, una que tiene frente al pasado, otra que tiene frente al futuro, pero nunca el vacío representa el presente. Entonces, de alguna manera habitaban o ella está empezando a integrar estas dos formas energéticas, estas dos formas duales que tenían hasta una cara y estaban representadas una en como en negro y otra en matices de grises. Entonces las perspectivas no eran muy alentadoras para ella y de alguna manera en la medida que ella va liberando sus expresiones del pasado y las futuras hacen que de alguna manera ella siga liberando energéticamente estas formas energéticas que son sus memorias y al liberarse estas memorias, el flujo energético en ella empieza a correr, empieza a distribuirse mejor en el cuerpo y en vez de estar ella confrontada con ella misma, empieza a cambiar esta postura energética y empieza a sentir esta relación frente a ella misma. Y esto es muy lindo porque esto lo que le ayuda a ella es a empezar a tomar una forma energética que la conecta con el presente. Fíjate, quiero que empiece a transformar las crisis de miedo con apego a la existencia, porque esto va generando en su estadía energética como expectativas futuras, pero con este miedo al presente. Entonces, quiero que empiece a transformar la forma de vivir, fíjate, el aburrimiento, la soledad, el rechazo, la rabia, la venganza y sobre todo la impotencia para enmascarar lo que ella es a través del miedo y experimentar el miedo como una excitación en su vida. Bueno, y esta impotencia que está conectada con todas estas emociones hacen que ella misma se amarrara a ella misma y ella misma se sintiera no suficiente, ella misma se dijera palabras a ella misma de no puedo, no soy capaz, cómo. Entonces todos estos signos de interrogación que estaban muy conectados con las emociones y estas energías tenían como esta como, como si cargaran esta información en su cuerpo y esto de alguna manera la hacían sentir a ella maniatada Ujú. y maniatada frente a la forma de moverse en la vida, porque todos estos amarres energéticos creados por ellas, por las impotencias y por todas estas emociones, hacían que ella desde los tobillos hasta acá, como hasta los brazos, se sintiera de esta forma. Entonces ella iba caminando o iba avanzando en la vida como por brinquitos, pero muchas veces estos brinquitos la hacían sentir a ella estática, no podía ella ver sus pequeños logros por esta sensación de ataduras. Entonces aquí ella lo que está es eliminando esas ataduras y, y al eliminar estas ataduras empieza a sentir una sensación muy diferente en su campo energético, porque vimos que era un campo súper grande, muy, muy grande, pero en este momento como estas variaciones energéticas de su visión empiezan a cambiar, porque son las perspectivas que ella empieza a cambiar de la vida y empieza a sentir una armonía en ella misma y una armonía en el entorno energético de ella, que es producido por ella y después ya va a empezar a cambiar con toda la parte como el entorno de su primer círculo, que es su familia y sus amigos y Ajá. todo esto. Quiero que empiece a transformar la mente trauma, esta parte de parálisis que vive cuando ella va activando relaciones tóxicas concéntricas, donde ella empieza a tener en estas relaciones tóxicas una percepción alterada de lo que es el amor, de lo que son las relaciones personales, de lo que es esta parte de ser compasivo, del pensamiento social. Quiero que empiece a transformar todo esto porque se ha convertido en su campo energético. Yo no digo
tanto mental, pero energéticamente la energía busca este equilibrio como si fuera una obsesión de tener siempre eso, porque si no siente que no está vivo, si no vive el agobio, si no está agobiada, si no está preocupada, siente que al final de cuentas no está viviendo una relación que puede ser satisfactoria en algún estado de su vida. Bueno, lo que ella empieza a eliminar es una especie de bulto, como es algo similar a como un implante que está aquí, columna vertebral, Ujú. y aquí veo su cerebro, o sea, aquí veo el cerebro, veo sus lóbulos, todo esto, pero esto es una forma como una especie de bulto energético que se alimentaba de las experiencias de la vida. Entonces, de alguna manera, este bulto o esta energía que estaba acá, em, era la que marcaba la pauta de sus expresiones, de sus miedos, de sus traumas, de sus dolores, de sus fobias, y de alguna manera actuaba como una energía invasiva alrededor de ella e iba tomando sus existencias. Ujú. Pero, vuelvo, estaban nutridas de este flujo de energía que ella sentía, de estas cargas energéticas que estaban relacionadas a su vez también cómo sus centros energéticos se movían y mal distribuían su energía. Y acá hay una forma de desprendimiento energético, porque en la medida que ella no alimenta o no sigue alimentando este bulto pues ya deja de tener vitalidad propia, vida propia, y se va poco a poco desprendiendo de su cuerpo. Aquí se sentía como una especie de pesadez aquí en este punto. Quiero que destruya y descree todas las formas en las que define sus expectativas a través de ir cambiando todas sus separaciones, todas sus condiciones de mantenerse en realidades presuntivas, actuando como realidades reactivas en todo su cuerpo, aceptando la decepción como parte de su verdad. Bueno, y siguen saliendo protuberancias de su cuerpo porque son las acumulaciones de las emociones que de alguna manera no se gestionaron, y hay una sensación como si ella tuviera dobles órganos de todo, pero Mm, no es que sean los dobles órganos, sino son las emociones que han ido tomando y se han ido como tomando posesión de sus órganos y tomando posesión de su cuerpo, y esto, pues la consecuencia de esto es que los órganos originales, los órganos van ujú. perdiendo vitalidad, y estos órganos de alguna manera eh, son como si ellos se incrustaran dentro de los órganos y cambiaran el orden natural, vital de su cuerpo, y su cuerpo se sintiera cada vez más deteriorado, 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 hasta el punto que se iba perdiendo como la forma original del órgano, y el órgano se iba opacando poco a poco. Entonces todo este desprendimiento se está dando en el cuerpo de ella, y parecía eso como si fueran estas formas energéticas, como si su cuerpo se estuviera desbaratando, Mm. pero no es que se esté desbaratando, sino que se están desprendiendo de estas formas energéticas que estaban muy arraigadas en su cuerpo. Quiero que transforme la forma de asumir el fracaso, el acoso, el abuso, el maltrato como una forma obligada, generando en ella esta multiplicación energética en diferentes líneas de tiempo, y quiero que empiece a eliminar la forma de aceptarse depredadora y depredadores energéticos para sentir que la vida genera problemas constantes, insatisfacciones, donde empieza a ceder su poder a cambio de escuchar mentiras, insatisfacciones, miedos, todo esto que va provocando una capa que la hace enceguecerse a través de la duda y del miedo implantado como extractor energético. Bueno, aquí van saliendo capas que estaban muy conectadas con todo el contorno de su cuerpo, y hay una capa que sale que era una capa muy dura, que es lo pecaminoso, lo que tiene y lo que está relacionado con la sexualidad, como el miedo a relacionarse
con esa forma natural de la vida, porque está muy ligada y muy unida al abuso. Y el cuerpo, como en un momento también sufrió como mucha violencia, de alguna manera fue creando este tipo de creencias que estaban muy conectadas como con personalidades alternas que hemos Ujú. visto y que de alguna manera estaban, y ella seguía alimentándolas porque era una forma de evadirse a ella misma. Entonces aquí van saliendo como capas energéticas muy oscuras de ella, pero es la relación entre la creencia, la vida y lo que ella sentía y lo que ella opinaba sobre ella misma. Y veo cómo ella se va desestructurando de unas formas que no eran ella y que de alguna manera le daban una personalidad o muchas personalidades y la conectaban con realidades alternas y realidades aparentemente presentes para ella. Quiero que empiece a transformar la forma de estancamiento que la va regresando a una zona de confort, a una zona de obsesiones, a una zona donde ella elige miedos irracionales y esta forma de contagiar el miedo donde estos extractores energéticos vienen implantados ya sea por manipulación de control mental, por manipulación de control a través de inteligencia artificial y por la forma en cómo el miedo biológico se pone como implante para que ella no pueda transformar su misma forma de vivir sintiendo que todo es una obligación. Es el complejo ese de siempre estar preocupada, de siempre estar Sí. eso. Uh-huh. Sí, aquí está una parte que es muy fácil de interferir. El control mental son los sentidos, porque los sentidos están abiertos a todo lo que pasa en Uh-huh. el entorno y de alguna manera en el caso de Concepción estaban mucho más como dispuestos a conectar con la energía del ambiente y de alguna manera como a traspasarlo, a llevarlos, a conducirlos, a vivirlos dentro de ella. Entonces era una forma en que ella se comunicaba con el exterior y de alguna manera estaban afectando no solamente la parte de los sentidos, afectando la parte de su sistema, aquí un sistema nervioso como si fuera sin vitalidad y también lo que siento es como los poros de la piel estaban también, eran como parte de la conexión que ella tenía externa con su entorno. Entonces ella era como una especie de esponja que todo lo iba absorbiendo y volvemos a ver cómo ella tenía esa capacidad de acumular, de ir acumulando para ir ausentándose de un presente y de alguna manera para crear como unas proyecciones traumáticas frente a un futuro, como una ansiedad, como una relación de que de pronto qué me va a pasar, de pronto cosas catastróficas y este tipo de situaciones que ella no podía manejar y que la hacían sentir de alguna manera inútil. Entonces todo lo que va es como si se estuviera ella, sigue ella como desintegrándose, como liberándose de tanta energía que en un momento la contuvo y la mantuvo ella como en un estado estático y muchos momentos como si ya no hubiera actuado bajo su voluntad propia. Quiero que empiece a reequilibrar sus organismos energéticos que la mantienen en este caudal energético constante y fluido y quiero que empiece a través de la columna vertebral, de la médula ósea, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y quiero que empiece a trabajar todo su sistema endocrino otra vez, quiero que empiece a trabajar todo su sistema musculatorio que es el que toma los huesos y los hace mantenerse en un estado de salud. Y quiero que elimine todos los miedos y la renuncia a todos los juicios que ha entregado para transmitir a través del nivel genético y del nivel histórico todo lo que ha aceptado con estos códigos, tanto de la descendencia del padre como la descendencia de la madre, lo maneje generaciones 12 atrás, 12 adelante, pero sobre todo eliminar toda esta forma
de reemplazar su estructura de insatisfacción con programas de miedo y ¿cómo se llama? De autoestima, de sentir el castigo como una forma natural de vida. Bueno, es que el sistema endocrino se veía muy parecido al sistema, a los centros energéticos cerrados, poco vitales y en la medida que ha habido mayor apertura energética en ella, el cuerpo ha ido respondiendo energéticamente a los cambios que ella ha hecho, porque han sido cambios muy, muy profundos, han sido demasiadas capas como estructuradas en ella que tenían una sensación de ser muy pesadas y a la medida que ella ha ido como limpiándose energéticamente, su cuerpo ha respondido muy bien. Entonces, en este momento, el sistema endocrino se siente mucho más como si estuviera abierto, antes estaba cerrado, y toda esta comunicación con el sistema de meridianos y toda la forma de ella, como toda su forma de funcionamiento de sus órganos a través de todo este sistema, de todas sus hormonas, de todo lo que representa la conexión con la vida, empieza a cambiar, empieza a funcionar como desde el núcleo hacia afuera, y esto permite que toda esta energía que empieza desde el centro de los órganos y empieza a emanarse dentro de su cuerpo, empiece a crear una relación mucho más sana con ella misma y sobre todo liberando capas. Son como capas internas que se guardaba la piel y que eran capas muy densas de protección. Entonces el cuerpo está como, es como si estuviera viviendo un estallido energético, y cada vez la siento a ella mucho más liviana, la veo más sutil, la veo más comprensiva con ella misma. Quiero que empiece a través de su sistema linfático a limpiar todos los residuos energéticos para ir transformando todos los votos y todas las devociones a lo largo de sus existencias hacia la forma de vivir el sufrimiento y el sacrificio como única opción. Sí, aquí va, acá, bueno, claro, el sistema linfático va limpiando, sobre todo por el recto, va saliendo como, como energías en forma de heces, mucha limpieza energética, sobre todo por el tracto digestivo y sobre todo porque su estómago también se veía supremamente cargado, como si las agüitas, como aguas dentro del estómago, estuvieran aguas calientes, mucho Mm. calor dentro de su cuerpo, y eso hacía que de alguna manera ella sostuviera todas estas rabias energéticas que en un momento tuvo miedo de expresarlas, pero el cuerpo sí las expresaba energéticamente e iba deteriorando funciones de su sistema y de alguna manera iba creando un cierto deterioro en la parte de su hígado, porque tanta rabia va como aniquilando un órgano. Entonces, toda esta liberación a través de la linfa, a través de todos estos, donde por todas las partes donde ella siente que ella puede ir liberando, también por la base de la columna, también por la parte de los sentidos, o sea que es un cuerpo que está haciendo una limpieza muy, muy profunda para cada vez sentirse mucho más liviano y sentirse adaptando y adaptándose como a a las nuevas condiciones energéticas de su cuerpo. Ok. Margarita, te voy a hacer unas preguntas. Sí, em, para ver, a ver cómo vamos. Dice aquí, eh, dolor de huesos y articulaciones. ¿Cómo ves esa situación? mucho mejor. Mucho mejor. Sí, Esta sensación de mal aliento, esta presión alta, ¿cómo la ves? mejora porque mejora toda esta parte digestiva. El hipotiroidismo. Todo eso se relaja, su cuerpo lo veo en un proceso de metabolización, entonces todo esto va a ir mejorando progresivamente. En esa sensación de sentir que su cerebro es como un teflón, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes tú? Ahora lo veo bien. Antes no, pero entiendo el significado que le dio ella, pero no, Ajá. ahora hay una función, las funciones de su estructura están en este momento siendo correctas para ella. Esa sensación de memoria que siente que todo se le olvida, que esa sensación Mejora mucho mejora por toda mucho. esa... Sí, sí, sí.
esa parte de la sexualidad, donde ella no siente ningún gozo, ningún placer, ningún nada, ¿cómo la ves? mucho mejor. Esta parte de sentirse aceptada, Mejora porque ella empieza a aceptarse a ella misma. esas sensaciones de ser miedosa y de no poder elegir. Ella quiere hacer cosas, pero siente que sus elecciones están basadas en un miedo paralizante. Cambió porque todo eso ya se disolvió, todos esos vínculos, todos esos lazos ya no están. Ella sí dice que es miedosa y que duda mucho de todo lo que ella hace o cómo se ve ella o cómo ve las situaciones en su vida. Pero era parte de esa estructura que ella sostenía antes, ya todo eso ya cambió. Pregúntale si tiene algo que decirle a esta parte física. Bueno, esta parte energética está sintiendo muchos cambios, muchos movimientos internos, muchas sensaciones nuevas y sobre todo la parte de sensaciones. Su cuerpo en este momento está metabolizando, está cambiando y todo lo que ella está viendo es dentro de ella. Todos estos cambios que todavía están acá, están puestos dentro de su cuerpo. Ok, ¿estás lista para regresar? Sí. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos. Regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, enérgica y creadora. Respira profundo y abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Muy bien, bien, muchas cosas, muchos movimientos Muchos. pesados, muchos movimientos que estaban ahí muy atrapados en el cuerpo. Ok, Concepción, ¿sentiste algo durante la sesión? Bueno, sí iba sintiendo como en la columna un dolorcito, luego ya después sentí en el cuello y así, pero se iban como eliminando. Ok, muy bien. Em, Concepción, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, pero que no salga mi rostro. Ok, con cara tapada. Déjame ponerle aquí porque Ujú. luego cara tapada. Ok, muy bien. Eh, Nos despedimos no sin antes agradecerles a todos la oportunidad de trabajar para ustedes y que nos visiten entrando a nuestra página web www.irasemahipnosis.com, que nos escriban a nuestro correo electrónico info@irasemahipnosis o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Entonces, nos vemos por aquí prontito. Gracias, Margarita. Gracias, Concepción. Cortamos y nos quedamos para aclarar dudas. Bye.